¿Qué tal, Dave? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás, profesor? Bien, gracias a usted. Bien, todo bien, gracias. Ya nos deja ver si alguien se conecta, si no iniciamos. Pues creo que no. ¿Cómo te fue con las clases pasadas? Bueno, profesor, pues no las he podido alcanzar a ver todas. Ve que yo como estoy trabajando no puedo conectar al 100%. Ok, ok. No sé si usted guste grabar las clases para que no sea un poquito más fluido. ¿Cómo? Perdón, no te escuché. Sí, o sea, como lo había hecho la otra vez, de que ve que no tuvimos clase, Ajá. y usted las grabó, porque ahora sí que pues yo no lo voy a entender al 100%. Pues ahora sí que si usted gusta para que yo las vea mejor ya más detenidamente, ya que acabe de ver las otras, ya más o menos me pongo al corriente. Ah, ya, ¿se te hizo más fácil? Pues yo le comento ahorita porque pues como soy el único que está, pues no le voy a agarrar al 100% lo que usted me va a querer decir. Ah, el de hoy es tema nuevo, no te preocupes. El de hoy es tema nuevo y es muy cortito. De hecho, hoy se presta para hacer ejercicios. Este, ¿No? los anteriores, es que por eso las grabo, o sea, se los doy así, un tema por clase, para por si se pierden alguna clase, no tengan problema. El de hoy es pasado continuo, es otro de los tiempos que se puede ver así. Este, este está muy fácil. Mira, si quieres iniciamos. Eh, Me ayudas leyendo la diapositiva, yo te lo explico, hacemos unos ejercicios, te explico desde cero y nos vamos, ¿va? Nada más ayúdame leyendo esta diapositiva, deja quito esto. A ver, muy bien, profesor. Adelante, Dave, ya si gustas, ya te escucho. Yo no lo alcanzo a ver muy bien. Ah, ok, ok, bueno, yo te la leo. El past continuous, como se conoce en inglés, se utiliza para describir acciones o eventos que se sitúan en un tiempo anterior al presente, cuyo comienzo se sitúa en el pasado y que todavía no ha concluido en el momento de hablar. Vamos a hacer la representación, ¿va? Dame un segundito, te lo voy poniendo aquí. Lo vamos a hacer con un ejemplo.
El ejemplo de hoy se va a llamar David para que sea más fácil de entender. Ok, ya estamos aquí. Dice que el past continuous describe acciones o eventos situados en un tiempo anterior al presente. Y vamos a hacer lo que hicimos hace y la clase pasada, de ejemplificar los tres tiempos. Me voy a ir con estos circulitos. Dame un segundo, dame un segundo. Cada círculo va a ejemplificar un tiempo verbal. ¿Ok? Vamos a tener... Aquí está ya. En orden, ¿no? En orden de cómo los seres humanos medimos el tiempo. Vamos a tener pasado, vamos a tener presente y vamos a tener futuro. ¿Sale? Los vamos a dejar, dame un segundito. Exactamente igual que en la clase del presente perfecto. Nada más dame unos segunditos. Buenas tardes, profe. Hola, Madaí, buenas tardes. Ya estábamos por empezar la explicación. Si quieres anotar, el tema de hoy es pasado continuo. Ok. Ok, vamos a iniciar con la representación gráfica del tiempo, ¿no? Teníamos pasado, presente, que habíamos puesto de color azul. Hace dos clases nos vamos a ir con esa misma tipología. Y el futuro que vamos a poner en verde. El futuro ya casi vamos a llegar a ese futuro. ¿Sabes? Lo vamos a poner así en verde. Se los voy a ir poniendo aquí. Vamos a ver el pasado continuo. Y repito, se los pongo aquí. Pasado. Todas las acciones. Ojo acá, ¿eh? Para el pasado vamos a tener todas las acciones que ya hayan terminado. Ok, ahí está. Esa es la característica principal del pasado, que las acciones hayan terminado. Pero ojo, porque esto puede ser pues, ¿cómo lo podemos decir? Esto puede ser confuso, es la palabra. Porque si todas las acciones ya terminaron, es pasado. Pero hay algunas acciones que se hablan aquí y aquí. Entonces, como esa característica es del pasado, hay que anotar la otra, acciones que hayan terminado o momento en el que inicia una acción. Ok, esas van a ser las determinantes para hablar de un pasado. ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí? No. Ok, y es fácil que vayamos entendiendo estas dos características, ¿no? Todo lo que está en el pasado, pues es muy fácil. O ya terminó o es en el momento en el que inicia una acción. ¿Cuándo va a ser el momento en el que inicia una acción? Cuando estemos hablando en el tiempo
presente o en el tiempo del futuro. ¿Sale? Ahí vamos a hablar del pasado como en el momento en el que inició una acción. Ahora, vámonos con las características del presente. ¿Cuáles van a ser? Acciones que suceden ahora. Ojo, se los pongo aquí. Acciones que suceden ahora. ¿Qué es el ahora? ¿Cuál es el presente? El momento en el que estamos viviendo, Eso es. Por ejemplo, ahí en el momento que estamos viviendo, estamos hablando de una temporalidad que puede ser en el transcurso de un día, de unas horas, de unos minutos, de momentos, de instantes o justo en ese momento. ¿Sí? Eso es lo que va a ocurrir en el presente. Por ejemplo, ¿qué día es hoy? sábado 26 de Sábado octubre. 26. ¿Pasado, presente o futuro? ¿De qué tiempo estamos hablando? ¿Pasado, presente o futuro? Estamos hablando del presente. Ok. ¿Por qué? Porque ese tiempo todavía está en vigencia. ¿A qué nos referimos con un tiempo que está en vigencia? Algo que todavía no ocurre. ¿Sí? Algo que todavía puede pasar. Algo que inició en el pasado, pero que probablemente en el presente, ahorita, al rato, todo lo que conforme en un día puede pasar, ¿sí? Y tenemos por último un tiempo muy fácil, que es el futuro. ¿Quién me dice rápidamente cuál es la característica del futuro? Una acción que aún va a suceder. Acciones que van a suceder o que aún no suceden. Sí, aquí estamos hablando de que puede que sí, puede que no. Ahora, vámonos al ejemplo. Vámonos muy gramaticales. Denme un segundo. El tiempo del futuro tiene una característica gramatical, ¿no? Y es ver cómo se van a utilizar. Vamos a tomar a una persona, que en este caso se va a llamar David. Ya habíamos utilizado a Raúl, ahora vamos a utilizar a David. Sale, aquí está. Y vamos a darle una acción. Ok, repito, me voy a regresar. Déjenme borro este. Me voy a regresar. Madaí, ¿me puedes ayudar leyendo la diapositiva? Y si quieren, saquen el screenshot para que no se nos olvide. El past
continuos describe acciones o eventos situados en un tiempo anterior al presente, cuyo comienzo se sitúa en el pasado y que todavía no ha concluido en el momento de hablar. Ok. Tenemos tres tiempos: pasado, presente, el futuro. Ya reconocemos las características. El pasado continuo, no sé por qué dice pasado, pasado continuo. Un segundito. El pasado continuo tiene como característica la segunda de las que les acabo de hablar en el pasado. Es un tiempo anterior al presente. Déjenselo subrayo aquí. Un tiempo anterior al presente. Por eso se llama pasado, ¿sí? Porque este pasado es un tiempo anterior al presente, que obviamente es el pasado, cuyo comienzo se sitúa aquí, ¿ok? En el pasado. Característica número 2, momento en el que inicia una acción. Esa acción puede derivarse en el presente o puede derivarse en el futuro. En este caso, se deriva en el presente. Todavía no ha concluido en el momento de hablar. Dime un verbo que te guste, David o Madaí. Correr. Ok, dame un segundo. Ok, fíjense, vamos a conjugar fácil y sencillo y ahorita les digo cómo va a quedar, ¿va? Ayúdenme a conjugar. Voy a hacer otra diapositiva porque voy a borrar. Ok. Vamos a conjugar fácil y sencillo como hacíamos en la primaria hace algunos años. Afortunadamente a ustedes se los enseñaron. Actualmente ya no se enseña. Ok. Sujeto más verbo más predicado, nos decían. Aquí en inglés decimos sujeto, verbo y complemento. ¿Ok? Nos vamos a ir con esa estructura para los tres. Un segundito, un segundito. ¿Quién es el sujeto? ¿Cómo quedamos que se llama el sujeto? ¿Es Raúl o no es Raúl? No, Raúl fue el otro. A ver, se llama David. David más correr, un verbo en infinitivo. Y para todos va a ser David más correr. ¿Cómo se dice David, que es el sujeto, más el verbo correr, en una oración al pasado? David corrió. David corrió. Dame un complemento, Maday, por favor. David Velozmente. corrió velozmente. Ojo con lo que voy a hacer aquí, ¿eh? Ahora, al presente, con el mismo complemento, ¿cómo se conjuga el verbo correr?
para decir que esa acción está ocurriendo en el presente, ahora. David está corriendo velozmente. Cerca, cerca, ya le diste al tiempo verbal, pero solo en presente, solo en presente. David Corre. corre velozmente. Ya le diste un punto importante, Dave. Muy bien. Entonces los explico. Y al futuro, ¿qué hará David en el futuro? David correrá en el futuro. Ok, David correrá velozmente en el futuro. Esto en español. ¿Cómo se dice? David corrió velozmente en inglés. David, se los voy a poner aquí, ¿eh? Pasado de correr, pasado de run. David, como la rana sin la última A. Run, David corrió fast, veloz, quickly, swiftly. Vamos a dejarle swiftly, ¿ok? David ran swiftly. David corrió velozmente. David corre velozmente. ¿Cómo se dice en inglés? David corre velozmente. David runs swiftly. Rápidamente. De manera muy rápida. ¿Sí? Sí o sí. David correrá rápidamente. ¿Cómo se dice en el futuro David? Bueno, velozmente. Con mucha velocidad. David David will, que es futuro, ya lo vamos a ver, ¿eh? Run fast. ¿Ok? Run fast. Ok. Ojo con lo que vamos a hacer. Déjenme hago uno aquí. Ojo con este detalle, ¿eh? Porque parece que es un detalle, pero a veces por estos detallitos no terminamos de entender los tiempos verbales. Denme un segundo. Ok. Esta acción empieza, esta que está aquí en verde, perdón. Si alguien lo nota, por favor, díganme. Quiero que vean las imágenes, quiero que vean a David, quiero que vean los cuadritos de colores y a partir de ahí quiero que emitan una opinión. ¿Qué pasa con cada una de estas acciones que acabamos de conjugar? ¿Cuál creen ustedes que sería la característica principal de estos tiempos que acabamos de conjugar? Es que el verbo se va modificando dependiendo del...
Dependiendo del tiempo verbal, ¿no? Esa es una. Madai. No, pues lo mismo que digo el compañero. Ok, esa es una como de las más notables, ¿no? Mismo sujeto, mismo verbo. El verbo se va modificando al tiempo. Esa es una y es muy buena. Aquí David corrió, aquí David corre y aquí David correrá. Cada una de estas acciones, por ejemplo, este David que corre en el pasado, esperen tantito, ¿eh? Les digo que a veces pareciera que es muy simple, pero no es así. Este David que está en el pasado, ojo con lo que voy a hacer. ¿Se puede pasar al presente o se puede pasar al futuro? ¿Sí o no? Yo creo que no, porque ya es una acción que ya pasó, ¿no? Ya terminó, corrió. Ok. Este David que está en el presente, ¿puede ir al futuro? Sí, porque todavía va a suceder. Pero en esta acción, David corre velozmente. ¿Puede ir al futuro? Ya no puede, porque estamos diciendo que David corre. Nuestro contexto es decir, él corre velozmente. No estamos dando más características o no estamos ampliando la información. Este David que está en el futuro, ¿correrá velozmente? O sea, esto ya pasó, no está aquí, no está acá. Es una acción que ya está encasillada. Ojo con lo que vamos a hacer. Repito, ¿cuál es la característica principal del pasado continuo? Un tiempo anterior al presente cuyo comienzo se sitúa en el pasado y que todavía no ha concluido en el momento de hablar. O sea, hace que vamos a trabajar dos líneas. La primera de ellas la vamos a poner de color azul. Denme un segundito. Porque puede, y es muy válido, que esta acción recaiga en qué? Que inicie en dónde y termine en dónde. Que inicie en el pasado y que se hable de esa acción en él. Ay, perdón. Que esta acción inicie en el pasado y que se hable de esta acción en qué tiempo? En el futuro, En el presente o en el futuro. Muy bien, denme un segundo. A este tiempo verbal, ¿cómo le vamos a llamar? Pasado con... ¿Cuál es el tema del día de hoy? pasado continuo. Pasado continuo, cuyo comienzo, repito, se sitúa en el pasado y que todavía no ha concluido en el momento de hablar. Podemos hablar de que David corrió ahora o mañana o en el presente, ¿no? David corrió, pero él estaba practicando, ¿sí? David corrió,
10 kilómetros en 45 minutos, pero correrá 10 kilómetros en 30 minutos al final del mes, ¿no? Y ya estamos hablando en futuro. Es decir, estamos hablando de una acción que es relevante en el pasado, pero que aún no termina, ya sea porque la temporalidad es larga, porque sigue trabajando, porque lo sigue aplicando. ¿Sí? Vamos a hacer una pequeña, pues sí, un pequeño como demostración de esto para que nos quede claro en español. Y sea todavía más fácil de entender. Vamos a utilizar el pronombre, en este caso un nombre, las características del pasado, que ya las dijiste bien, David, y un verbo, que ya lo tenemos. Por ejemplo, ¿cuál es la característica del pasado? Situaciones que ya terminaron o que iniciaron, pero que aún no terminan, acuérdense. Me voy a hacer otra diapositiva de estas mismas, pero me dejen ver cuál es. Ok. Una, ahorita se las paso al grupo, si quieren no la copien. La primera diapositiva es de características, la segunda diapositiva es de la explicación y esta tercera diapositiva va a ser del ejemplo, ¿sale? Vámonos con el ejemplo. Ya dijimos que puede caer, vámonos al presente, no nos vamos a meter en problemas, vamos a decir que una acción de David cayó en el presente. Y en lugar de decir David corrió velozmente, en pasado, vamos a decir, David, ¿cuál es la característica de una acción que estaba en el pasado que ya terminó o que inició en el pasado? David estaba. Voy a utilizar un auxiliar. ¿Qué estaba haciendo David? Corriendo. Eso es, David estaba corriendo. ¿Cómo estaba corriendo David? Velozmente. Velozmente. En inglés voy a detectar una serie de características. Normalmente yo les enseño una estructura y normalmente yo les enseño a estructurar frases o enunciados. Y se los voy a poner aquí, como siempre lo hacemos. Quiero que las noten y me digan, yo creo que por estas alturas ya los pueden detectar. Vayan pensando cómo se dice David en inglés, cómo se dice David estaba en inglés. Ok, ¿qué detectan ahí y creen que me puedan traducir esa, esta oración en inglés? David, ¿cómo se dice estaba? ¿Cuál es el verbo estar en inglés? Estuve, El verbo to be. Y en pasado, porque estaba en pasado, ¿cómo se dice? was, Ok. David, ¿qué pronombre utiliza? He. He. Acuérdense que es was o were, según el pronombre. David utiliza was o were. Were. ¿Seguros?
Was. Eso, David was. David estaba corriendo. Es un verbo con terminación ando, endo. A eso en inglés y en español se les llama Gerundio. Ok. ¿Cómo se escribe el gerundio en inglés con terminación? ING. ING, ING. Eso también ya lo vimos. Correr en inglés se dice run o se escribe run. Pero si voy a utilizar el gerundio, la terminación ing, a los verbos que terminan en consonante, pero que son precedidos de una vocal, se repite la que y se agrega que. Se repite la consonante y se agrega ING. Eso es, se repite la consonante y se agrega ing. Por lo tanto, David estaba corriendo velozmente. Es David was running swiftly, de manera muy rápida. Y si no me quiero meter en complicaciones, David was running fast, rápidamente, velozmente. ¿Ok? Les voy dando la estructura. Sujeto más auxiliar más verbo ing más complemento. ¿Ok? Y esta acción es una acción que inicia ¿dónde? En el pasado. Pero estoy hablando de ella en el pasado. Estoy hablando de ella en el